la idea de la presentación es entrar en qué significa esta Big Data en astronomía. ¿Por qué se habla de Big Data en astronomía? Y me gustaría partir contando qué es lo que ocurre desde el principio de este siglo. A principios de siglo se inauguró el observatorio VLT, el Very Large Telescope, en el Observatorio Paranal. Esto es un conjunto de 4 telescopios de 8 metros que está muy cerca de esta ciudad y que además tiene interferometría óptica y tiene telescopios auxiliares. Este fue el primer telescopio de escala industrial, el primer telescopio cuya concepción, cuyo diseño e implementación se hizo de manera parecida a cómo funciona en la industria los distintos tipos de manufactura. El año 2013 se inauguró el Observatorio ALMA. El Observatorio ALMA es un arreglo de antenas, es un gran telescopio compuesto por 66 antenas que se ubican a 5.000 metros en la llanura de Changnantor, una planicie espectacular que tiene una atmósfera muy tenue y que permiten, por lo tanto, conseguir uno de los mejores lugares para hacer observaciones radioastronómicas, ondas de radio, otra parte del espectro electromagnético. Lo que vemos en esta fotografía es las antenas dispuestas en forma compacta, las antenas se pueden mover y aquí pueden distinguir un edificio donde se encuentra uno de los computadores de propósito específico, donde nosotros tomamos estas señales y las procesamos de alguna manera. Ahora, estos son el segundo telescopio de escala industrial, es el radiotelescopio más grande del mundo instalado en la actualidad y es el principio de una seguidilla de otros telescopios que van a ir funcionando y van a ir siendo instalados en distintas zonas del planeta. Este, por ejemplo, es el telescopio que se llama DKIST. Es un telescopio también de 8 metros de diámetro en espejo, es óptico, diseñado solo para observar una sola estrella, el Sol. Es un telescopio solar que va a estar ubicado en Hawái. Este es el telescopio LSST, es el Large Survey Synoptic Telescope, va a estar ubicado cerca de la ciudad de La Serena y va a permitir digitalizar el cielo cada 3 noches por los próximos 10 años. Todavía no está inaugurado, está en construcción, pero al final del día lo que va a tener este telescopio a la vuelta de 10 años es una película digital del cielo, con todos los efectos transientes que uno puede observar en él. El telescopio SKA, el Square Kilometer Array, que va a estar instalado entre Australia y Sudáfrica, es un telescopio similar a ALMA porque también es radio, pero en otras bandas de observación, en vez de tener 66 antenas va a tener 5.000, y en vez de tener una superficie colectora de 6.500 metros cuadrados, va a tener una superficie colectora mayor a 1 kilómetro cuadrado, así que es gigantesco, y va a ser, con distintos tipos de antenas, ser capaz de complementar observaciones que se hacen en ALMA. Ahí. El Giant Magellan Telescope, otro de los grandes telescopios que vienen a Chile, va a estar instalado en Las Campanas. El TMT, instalado, originalmente diseñado para ser instalado en Hawái, hay algunas complicaciones, pero están pensando en instalarlo en Canarias, en Europa. Un telescopio de 30 metros. Y finalmente, el European Extremely Large Telescope, un telescopio de 39,5 metros de diámetro en su plato óptico. El secundario, de hecho, este espejo que está encima de este espejo grande de 39, es del tamaño del telescopio Paranal. Es un telescopio secundario de 8 metros. Así que tomaron el telescopio Paranal, lo dieron vuelta y lo pusieron ahí. Que va a estar ubicado también cerca, en esta región, en el Cerro de Armazones. Entonces, este siglo se transforma en el siglo donde grandes proyectos de astronomía, grandes proyectos, instalaciones para la observación astronómica están apareciendo en el mundo. Y si uno hace una línea de tiempo y coloca todos estos observatorios y va mapeando cómo van apareciendo en el mapa en los primeros 25 años de este siglo, uno encuentra una cosa bien notable. El 70% de la infraestructura al final de este periodo
para la observación astronómica va a estar instalada en este país. Eso es claro de este diagrama, y este diagrama todavía no es completo porque hay un montón de telescopios pequeños que se están instalando. Eso significa que nosotros tenemos, gracias a los grandes cielos que tenemos, los cielos limpios que tenemos, que nos dan 300 noches despejadas, una captura de todas estas instalaciones que van a traer un montón de empuje para que exista ciencia en Chile. Déjeme detenerme qué es Big Data, porque hay varias concepciones de Big Data. Voy a contar la que a mí me gusta más, pero pueden disentir. Hoy en día todos estamos familiarizados con esto. Todos tenemos dispositivos digitales, escuchar música, llamar por teléfono, ver películas. Finalmente lo que tenemos es que todo lo que hacemos queda registrado. Ese registro es lo que se llama data. Y nuestra vida tiene una componente digital importante que en nuestra vida diaria lo percibimos como nuestra huella digital en servicios sociales, en video, en servicios de streaming. Cada una de las cosas que hacemos en estos sistemas queda registrada. Cada una de las cosas entonces que hacemos en este sistema queda registrado como un dato. ¿De dónde viene la palabra big entonces? Viene del hecho de que antes teníamos un número de datos que podíamos manejar en forma manual, pero ahora estamos tan interconectados que tenemos una colección de datos completamente compleja, de distintas fuentes, de distinta naturaleza. Esa colección es lo que nosotros conocemos ahora como Big Data. Y Big Data no es solamente tamaño. Esa es la preconcepción que la gente tiene normalmente. Big Data es un conjunto de cosas. Big Data es la referencia a un conjunto de datos que son complejos, que tienen gran volumen, velocidad de producción, tienen gran variabilidad, tienen en algunos casos incluso notaciones de veracidad que uno tiene que comprobar, y por lo tanto se transforman en una colección de datos tremendamente difícil de manipular. Y el término big se refiere a que el Big Data es una frontera móvil que se refiere a todo lo que yo no puedo hacer hoy día con mis capacidades y tengo que entrar a hacer las cosas de una manera diferente para poder sacar conclusiones de estos registros, conclusiones de estos datos. Por lo tanto, el Big Data es una frontera que es móvil, siempre ha existido. 20 años atrás, cuando yo estaba recién empezando mi vida profesional, el Big Data era en gigabytes. La primera cámara que entró en la silla era de gigabytes y era monstruosa. De gigabytes pasamos a terabytes, 1000 veces giga, y de terabytes ahora pasamos a petabytes. Y la historia va a seguir avanzando de manera que siempre van a estar avanzando estas escalas. Entonces, ¿qué es un observatorio moderno al final? Un observatorio moderno es, y aquí está la relación con Big Data, una fábrica que produce un intangible, un dato, un intangible digital, y que al ser una planta de producción también produce datos inherentes a la producción. Es decir, se considera Big Data no solo porque hace grandes volúmenes de datos científicos, sino porque también nosotros tenemos que, al operar esta planta, ser capaces de concluir de estos datos de operaciones qué hacer con esta planta, cómo mantenerla permanentemente funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, y anticipando fallas de manera de no detener esta producción principal de nuestro producto. Y el rol del científico se especializa en ser capaz de tener una idea que explica algún fenómeno y a través de una propuesta de observación ser capaz de observarla con estas instalaciones y recibir al final del día datos científicos que les permitan comprender algún fenómeno. Para que se den cuenta de los volúmenes, si esto es un petabyte, todo lo que publicó la ESO hasta ahora son 0,1 peta, ALMA produce un cuarto de peta, y los telescopios que mencioné antes son todos de la escala de peta. Y aquí tenemos una idea de cómo se comparan con servicios como Twitter o como Google. Es decir, estamos ya en la escala donde las redes sociales y el observatorio están produciendo la misma cantidad de datos. Estos son los datos que tenía Facebook en algún minuto. Cuando lleguemos al 10% de SKA, al 10% de este telescopio de 1 kilómetro, vamos a producir del orden de 6,5 exabytes, 6.500 petabytes
por año. Esto, para que se haga una idea, es el equivalente a todo lo que la humanidad genera en datos digitales todo el año, en tu correo electrónico y en interacciones. Así que el término Big Data en astronomía se refiere a esta colección gigante de datos tremendamente complejos con distintas características, y es Big Data porque esta tecnología para poder absorber y poder catalizar información de ello, ni siquiera la tenemos desarrollada, ni siquiera tenemos los lugares donde podemos guardar esta data. Las operaciones de estos telescopios mundiales son todas mundiales. Aquí tenemos un ejemplo de ALMA, donde los astrónomos desde los centros regionales solicitan observaciones, y una vez que las observaciones son hechas, esos datos científicos son públicos después de un periodo de tiempo de exclusividad, y astrónomos de distintas partes del mundo pueden acceder a ellos y pueden hacer ciencia adicional. Entonces el modelo donde un astrónomo tenía una observación, tomaba sus datos, se iba a la casa, procesaba y sacaba una publicación, se transforma en... Los astrónomos son clientes, consumidores de estas fábricas de datos, pero la fábrica está produciendo datos que son mucho más ricos de lo que él solicita inicialmente. Por lo tanto, ese mismo conjunto de datos es capaz de servir a más ciencia, a más preguntas del universo. Y un ejemplo factual es, nosotros tenemos conjuntos de datos que han sido, el mismo conjunto de datos ha sido capaz de generar 20 publicaciones distintas con el mismo conjunto. ¿Por qué esto es importante? Porque el hecho de que en Chile existan estas condiciones ha generalizado fortalecer cierto tipo de infraestructura. La primera y la más obvia, la infraestructura de redes. Entonces, la presencia del Observatorio Paranal cerca de Antofagasta permitió generar esta carretera digital de ciencia y educación en el país, haciendo un salto de megabits de información a gigabits de información. Y esto se hizo a través de distintas asociaciones público-privadas entre los observatorios, la Red Chilena Nacional de Comunicaciones y entidades privadas. Y ALMA lo que hizo fue seguir acrecentando esta red. Aquí hay un camino de fibra óptica que no existían, 150 kilómetros de fibra óptica que no existían, que hoy día existen por este observatorio, y con la inauguración del LSST, la ruta digital ahora va a seguir haciendo el siguiente salto. Va a pasar de gigabits por segundo a cientos de gigabits por segundo. Y a medida que estos observatorios sigan creciendo, sigan instalándose, esta carretera digital va a seguir creciendo hasta abarcar en este país de norte a sur, e internacionalmente va a empujar la tecnología para que esas capacidades sigan incrementándose. El ejemplo internacional es el proyecto Vela. En este minuto toda nuestra conectividad va desde el hemisferio sur al hemisferio norte a través de un puente en Norteamérica. Hay un proyecto en desarrollo que lo que quiere hacer es generar este puente digital hacia Europa directo, permitiendo una competencia y una redundancia en la comunicación, pero al mismo tiempo fortaleciendo las redes nacionales de cada país para educación y para investigación científica. Este proyecto no es un proyecto que está en papel, solamente en diseño, es un proyecto que espera ser completado el 2019, y donde lo novedoso es que una buena parte de esta capacidad, terabits por segundo, están reservadas para la ciencia y la tecnología, para la investigación. Entonces, la siguiente estructura, por supuesto, es, estos datos no basta con transportarlos, hay que tenerlos en alguna parte. Por lo tanto, a la par con la industria, donde el hecho de que existan todos estos registros han generado centros de datos, bueno, en el mundo han aparecido distintos lugares donde hay centros de datos. En particular, Latinoamérica está en ese proceso. Estamos un poco al debe porque la población de centros de datos en el sur, en el hemisferio sur, todavía es insuficiente, pero es parte de esta revolución tecnológica. Estos centros de datos van a permitir hacer dos cosas: tener grandes capacidades de almacenamiento y también tener grandes capacidades de cómputo, porque no basta con almacenar, nosotros tenemos que extraer esto
es tomar estos datos y extraer información de ellos para finalmente poder tomar buenas decisiones con respecto al dominio donde estemos trabajando. En el caso de la ciencia, permitir a un astrónomo descubrir algo o corroborar una teoría científica, pero no solamente en el caso de la ciencia, pero en el caso de otras disciplinas, tomar buenas decisiones que pueden ser de gobierno, buenas decisiones que pueden ser industriales. Finalmente, el último pilar que ha traído todo esto es la generación de competencia. Aquí solo estoy mostrando algunos ejemplos en los cuales yo he estado involucrado, pero no son los únicos. El hecho de que se instalen estas tecnologías ha permitido que se generen escuelas que permiten enseñar estas tecnologías. En este caso estamos hablando en el caso particular de uno de los ejemplos, es tecnología que se usa en ALMA para controlar estas antenas. Nosotros hemos inventado talleres donde invitamos a estudiantes de distintas universidades a participar y a entrenarse. Y esta es una foto bien interesante porque todos son estudiantes muy jóvenes que todavía están en proceso formativo, no son estudiantes que están a punto de terminar. Entonces ellos tienen una posibilidad de desarrollo adicional como una parte extraprogramática de su currículum. Y hace un par de años también estamos involucrados en desarrollar talleres donde comenzamos a acuñar el término astroingeniería, astroinformática. Y en este ejemplo que estoy mostrando aquí, que fue inaugurado por el embajador Gabriel Rodríguez, quien es el director de Ciencia y Tecnología en Relaciones Exteriores, fue la primera vez donde este taller de astroingeniería, en vez de ser un taller donde uno tiene 50 expertos nacionales que están interesados, tuvimos 200 personas trabajando ahí, 200 personas que incluyeron academia, profesionales de observatorio o oficiales de gobierno. Incluso participaron estudiantes de educación media. Ese fue el impacto que tuvo esto. Y lo interesante es no esperábamos lograr convocar tanta gente, pero eso nos dio la idea de que existe un gran interés por estas tecnologías y por lo tanto la astroinformática, en mi caso, astroingeniería en el caso más general, son temas que ya están permeando a la población. Y bueno, solamente para mencionarlo, esto ha seguido avanzando. Este año vamos a ser sede de una de las conferencias de astroinformática más grandes y más antiguas, que por primera vez se va a hacer. Bueno, aquí había un mapa del mundo, aquí está Chile. Es la primera vez que se hace en Latinoamérica y es una conferencia que convoca a 350 expertos internacionales en astroinformática. Y la idea de traerlo a Chile es porque aquí existe un montón de profesionales, un montón de escuelas de astroingeniería y astroinformática que se han ido desarrollando en los últimos 5 años. Algo tremendamente reciente. Por lo tanto, ya existe un reconocimiento internacional que nosotros nos estamos transformando en potencia en esta área. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo creo que con esto yo creo que ya puedo terminar esta parte de la intervención. Como decía Héctor, los equipos ya no son equipos conformados solo por un astrónomo, son equipos donde un astrónomo, un ingeniero informático, un matemático, un ingeniero en redes, un ingeniero de instrumentación, trabajan en conjuntos par a par, en calidad iguales, para ser capaces de responder estas preguntas. Y lo interesante es que este tipo de tecnologías es exactamente el mismo que se usan hoy en día en otras industrias digitales. Las industrias conocidas como Amazon, industrias conocidas como Spotify, todos aplican técnicas que son iguales, metodologías de análisis que son, si no idénticas, muy similares, y todos tienen este concepto de uno de los actores es un especialista del dominio que en este ámbito más industrial lo llaman el data scientist. En el caso de astronomía nosotros lo llamamos simplemente astrónomo. Y todos ellos están trabajando de manera de entender estos registros y ser capaces de extraer información de ellos. Entonces el futuro de todas las ciencias es este. Todas las ciencias están evolucionando esta grande cantidad de registros, pero al mismo tiempo que la industria está haciendo lo mismo. Y por lo tanto se ha generado una sinergia que es completamente nueva y distinta en el sentido de que técnicas que antes eran solo de astronomía pasan a la industria, técnicas que solamente fueron pioneras en la industria ahora pasan a la astronomía. Y se genera este círculo virtuoso donde se ve esta transversabilidad de roles,
donde ya no es basta con ser un ingeniero de redes, un ingeniero informático, tienes que ser un ingeniero informático que es capaz de hablar en algún dominio especializado. Puede hablar en astrónomo, puede hablar en geofísico, puede hablar en negocios. Y cada uno de ellos, al ser políglotas, son capaces de entenderse y hacer este trabajo en grande. Eso es lo que te genera este Big Data. Con eso termino. Muchas gracias. Para poder comprender ciertos criterios y ciertas cosas que Jorge nos ha dicho, vamos a tratar de hacer un evento más dinámico. Vamos a conversar con Jorge sobre varios puntos que tocó en esta exposición y otros que vamos a desarrollar. Me llama muchísimo la atención cuando tú hablas que no solo se trata también de combinar distintos profesionales trabajando de manera consistente y unificada en función de resolver problemas que son claramente específicos y muy complejos, sino también que para lograr desarrollar, almacenar y transmitir esta información, estos volúmenes tan gigantes de datos, de petabytes, da la impresión de que no estamos hablando solo de astronomía. Las infraestructuras, las arquitecturas que ustedes trabajan en ALMA permiten que no solamente se codifique la información que viene de las estrellas, sino también que se apliquen a otros campos. Estoy pensando en el desarrollo que hoy día tienen los neurocientíficos que están intentando de poder sacarle la fotografía a la interacción de 100.000 millones de neuronas. Estoy pensando también en la biotecnología, en la secuencia de ADN, cómo cortar ciertas fracciones, digamos, del ADN. Explícanos un poco cómo esta infraestructura que ustedes están desarrollando en ALMA va a permitir también que otras ciencias ocupen esa infraestructura para poder ir despejando e ir avanzando en esta aceleración. Correcto. Lo que ocurre acá es lo siguiente. El problema básico es siempre el mismo. Uno tiene una fuente de datos que tiene ciertas características, en este caso normalmente están dominadas por volumen, pero no solo. Uno tiene una pregunta que quiere responder y para ser capaz de responder esa pregunta uno tiene que hacer un análisis que requiere de este modelamiento matemático, de este modelamiento estadístico y de algoritmos que les permitan procesar estos datos de forma eficiente. Cuando uno tiene una hipótesis, para probar la hipótesis tiene que ser capaz de sacar conclusiones estadísticas. Lo interesante es que esto ahora es un problema común en la mayoría, sino todas las ciencias, porque este desarrollo de la digitalización del universo, de la digitalización de nuestra actividad diaria, está ocurriendo en todas las áreas. Y lo mismo que estamos haciendo nosotros con estrellas, donde estamos tratando de entender toda la evolución del universo, es similar a un problema, por ejemplo, de quisiéramos estudiar el Alzheimer. Imagínate el Alzheimer, que es una de las enfermedades que va a generar un gran costo social dentro de nuestra sociedad. Para poder estudiar el Alzheimer, uno tiene que detectarlo. Desgraciadamente el Alzheimer, una vez que se detecta, terminó. De ahí en adelante hay un proceso degenerativo que no se para. Por lo tanto, uno tiene que tratar de anticipar eso. Para anticipar eso, lo que uno tiene que hacer es estudiar individuos por 20 años. Para que cuando se detecte la enfermedad, uno retroceda en la historia y se da cuenta cuáles fueron los precursores sintomáticos de esa enfermedad. Y para hacerlo significativo, eso debería incluir a una muestra significativa de individuos. Estamos hablando de millones de individuos. Ya, la capacidad de almacenamiento de eso es similar o equivalente a las capacidades de almacenamiento que se necesitan en astronomía. Y los análisis que se necesitan hacer, porque al final son tomografía, son los mismos tipos de análisis que se necesitan o que se usan para la detección y clasificación de estrellas. Entonces lo que uno ve es que hay esta transversabilidad de tecnologías donde la única cosa que cambia es este experto de dominio que es capaz de entender qué significa esta respuesta en este lenguaje
de medicina, de biotecnología o de astronomía. Cuando se tenga estas infraestructuras que puedan desarrollar conocimiento en las diferentes áreas, también de alguna manera lo que hoy día conocemos como la realidad, en definitiva, como todos los datos que uno usa comúnmente en los equipos, va a transformar de alguna manera nuestro acercamiento con las máquinas, nuestro acercamiento con los software. ¿Qué tipo de tecnología ustedes están desarrollando y qué transferencia de responsabilidad están pasando desde los científicos a las máquinas? Estoy pensando en software que van a ser capaces no solamente de almacenar esta información, sino van a ser capaces también de digerirla, codificarla y entregarla, una suerte de conciencia de la máquina. Ya, lo que ocurre ahí es que toda esta tecnología algorítmica de inteligencia artificial, que ahora se llaman, el subconjunto que se llama Machine Learning, es ser capaz de entrenar esta máquina a hacer algunas acciones que son repetitivas, pero por volumen son imposibles de hacer en forma manual. ¿Okay? Lo que uno hace entonces es delegar o ser asistido por estas tecnologías para poder hacer un trabajo en forma más eficiente y gastar el tiempo personal en lo que agrega valor. Entonces, en el caso de astronomía, en el caso del LSST, donde vamos a digitalizar el cielo cada 3 noches, clasificar los objetos dentro de un campo en forma manual es imposible. Necesitaríamos un ejército de cientos de miles de astrónomos cuyo único trabajo sería mirar la imagen y tratar de entender qué fenómeno es cada uno. Ahí el Machine Learning te ayuda a asistir esa clasificación. Lo interesante es que cuando uno de esos eventos no puede ser clasificado, entonces entra la experiencia del astrónomo. Entra la experiencia del astrónomo que es capaz de distinguir sutiles diferencias entre una cosa y otra y es capaz de determinar si este evento corresponde a un tipo o a otro tipo de evento. Entonces, de alguna manera, lo que uno hace es ser asistido, no delegar decisiones, sino ser asistido en estas trabajos que son repetitivos y mantener la decisión sobre qué es lo que quiere hacer uno con la información, en particular con toda esta información donde la máquina no es capaz de darse cuenta de qué es lo que está pasando, de entender qué hace con estos falsos positivos. Y esto es similar, hoy en día el homólogo es en el caso del retail, en el caso de Amazon, por ejemplo, que lo conozco bien. La taxonomía de productos de Amazon se hacía en forma manual. Hoy en día Amazon creció tanto que entran tantos productos que no hay forma de hacerlo de forma manual. Entonces lo que están haciendo ellos es aplicando técnicas de Machine Learning para que cada producto que entre pueda ser clasificado en forma automática. Y donde ellos quieren una tasa de error que sea muy pequeña, porque un 1% de error para la cantidad de usuarios que tiene Amazon todavía es mucha gente. Entonces todo esto va afinando estos algoritmos de Machine Learning a ser mucho más precisos, siendo entrenados con esta información gigantesca que están recibiendo de su registro. Entonces, no solamente en ciencia, pero también en nuestra vida diaria, nosotros vamos a ser permanentemente asistidos. Hoy en día, los que están usando Spotify están siendo asistidos sin darse cuenta. Spotify todos los días le sugiere a uno estas canciones que pueden ser de su agrado, y eso es un trabajo de Machine Learning. Y complementando tal vez esa idea también, y para que la gente vaya un poco interpretando cuáles son esos datos, habría que pensar también en que habrá quienes tienen iPhone, en Siri, que es una especie también de Machine Learning, pero que además es cognitivo, es decir, una máquina que interactúa con el ser humano y a partir de la información que el ser humano le entrega, él puede codificar y sacar datos. Pasando ahora, Jorge, a esta idea de este telescopio que va a sacar la fotografía del cielo. Estamos pensando que hoy día ya estamos pasando de la observación, es decir, del astrónomo que mira el cielo, y hoy día va a ser un astrónomo que mira datos. ¿Cómo va a ir ocurriendo este proceso? Sí, ese es un proceso que empezó hace varios años. La astronomía convencional era un astrónomo con una idea, viajaba al observatorio, hacía su observación directamente, era el dueño del telescopio, llegaba a su casa después con algún medio óptico o algún disco duro con sus datos.
Hoy en día los astrónomos ni siquiera viajan al observatorio. Ellos proponen observaciones y astrónomos que están contratados dentro del observatorio hacen las observaciones por ellos. Entonces lo que va a pasar es que va a haber una complementación entre la observación, pero va a haber también un porcentaje importante, y existe hoy en día un porcentaje importante de astrónomos que van a poder sacar conclusiones de los datos que ya existen. Y esa complementación va a generar que hay mucho más astrónomos que va a hacer en efecto eso. Tomar datos que ya existen. En la proyección en ALMA es que nosotros tenemos 25% de astrónomos que tienen el tiempo de observación, que usan los datos que sacaron su tiempo de observación. El otro 75% de astrónomos que son usuarios de ALMA están usando los datos que son públicos. Entonces, y esa tendencia se ve muy clara en el tiempo cómo va creciendo. ¿Por qué? Porque observatorios como el nuestro lo que hacen es que todo lo que se observa con ALMA se guarda indefinidamente. Acabas también de comentar, y en tu exposición, es que estos datos estarían saliendo también de esta región. Es decir, que en esta región va a ser como la especie de motor que va a irradiar, como si fuesen neuronas, informaciones a distintos científicos en todas partes del mundo. Eso requiere además de una infraestructura muy sólida, ¿no? También requiere de inversión también millonaria, inversión pública y privada para poder desarrollar esa tecnología. Pero también quería llevarte no sé si a soñar, pero tal vez a proyectar. Estamos hoy, y específicamente en esta región, presenciando lo que podría ser un salto evolutivo desde el punto de vista de la ciencia en Chile. ¿Va a ser Chile el Silicon Valley de la astronomía en los próximos años? En efecto, Chile yo creo que tiene, y eso lo ha dicho mucha gente antes que yo, no es algo que yo acuñé, Chile es, en este minuto, está avanzando a ser la capital de la astronomía, porque no solamente el hecho de que existen instalaciones, sino que se vuelve muy atractivo trabajar en Chile en astronomía. Eso por el lado de la ciencia, pero ahora en el lado de la tecnología, por cada astrónomo uno necesita 5 veces o 10 veces tecnólogos, ingenieros, matemáticos. Por lo tanto, Chile se va a transformar en el eje de estas tecnologías, de tecnologías digitales. Y la forma de conseguir eso es que la infraestructura que se necesita para desarrollar esto, la infraestructura que es habilitante, se desarrolle a la par con negocios en este área. ¿A qué me refiero con esto? No basta con tener astroinformáticos. Astroinformáticos también puede ser negocios informáticos, también pueden ser retail informáticos, también pueden ser biotecnólogos informáticos. Entonces, si se hace un desarrollo estratégico, planificado, de manera que uno tiene una arquitectura escalable, que uno que es capaz de generar estos centros de datos y centros de cómputo que suplan no solo a la ciencia, pero también a la industria y generen negocios nuevos, eso va a transformar a Chile en este Silicon Valley del data science. Pero eso también genera desafíos. Te decía soñar porque si bien eso uno lo puede proyectar, hoy por hoy no tenemos esa infraestructura, falta todavía kilómetros de fibra óptica y falta muchísima inversión. He conocido que tú has definido son cuatro más o menos los grandes desafíos que tendría Chile y el país para alcanzar este nivel de desarrollo que podría ubicar a Chile dentro de la órbita mundial. Uno de ellos, como para partir, para que tú nos cuentes el resto, es que hay que proteger el recurso natural de la observación. Y sobre eso tú hablas de reducir la contaminación electromagnética. Cuéntanos, ¿qué es eso? Claro, todos estos telescopios funcionan en lugares remotos donde lo que se detecta con estos instrumentos es solo radiación que viene del espacio. Ahora, en el caso de telescopios ópticos, lo que daña este entorno es la luz visible. Es el exceso de luz que generan las ciudades que están próximas al observatorio. La forma de resolver eso es normar de manera tal que cuando se hace una luminaria pública, se haga de manera tal que la irradiación sea hacia el suelo, no hacia el cielo. Porque al hacerlo hacia el cielo, oscurece el cielo o
le da ruido al cielo, y estas señales que nosotros detectamos son muy débiles, por lo tanto oscurecen nuestra posibilidad de detectar fenómenos. En el caso de radio, nosotros en Changnantón necesitamos una zona libre de emisiones de radio generadas por el hombre. ¿Por la distancia, por la altura, por una definición gubernamental o una decisión científica? Perdón, no entendí la... El hecho de que este observatorio esté en este lugar y esté libre de esta radiación. Que el hecho de que esté en ese lugar es porque en ese lugar son las mejores condiciones para ser capaces de detectar ondas de radio que son muy tenues. Estamos hablando de potencias de 10 elevado a menos 26 watts, que es 0,0002601 watt, que es muy débil. Entonces, la definición de que sea una zona libre de radio es una definición. Tú tienes que evitar contaminar. Entonces, tenemos este recurso natural que es el cielo y nosotros tenemos que tomar la decisión de protegerlo. Para protegerlo necesitamos políticas de manera tal que nos permita mantener las ciudades emitiendo lo que tengan que emitir para la vida diaria sin entorpecer esta observación. ¿Y cuáles serían los otros 3 desafíos? Los otros 3 desafíos, bueno, está la infraestructura de redes, que es obvia. Eso ha ido creciendo en el tiempo y yo creo que estamos avanzando muy bien en esa área. Todavía nos falta hacer esta conexión de Arica a Punta Arenas. Estamos al debe en esa zona porque todavía está concentrada en términos de observatorios, pero en la medida que el data science crezca y podemos diversificar y descentralizar, esa conectividad va a ser vital. El segundo tema, bueno, obviamente debería haberlo mencionado primero, es competencias. Es seguir generando estas competencias, seguir generando en nuestras universidades profesionales de primer nivel que son capaces de competir en esta arena y son capaces de ser personas de mucho renombre. En el caso, lo que hemos visto en los últimos 10 años, es que ya no es la pregunta de si podemos hacerlo. La pregunta es, con los que estamos formando, ¿dónde trabajarán? Y en varios casos trabajan en observatorios, aquí y alrededor del mundo, y ahora ya llegamos al punto donde mucha de esta gente saltó a la industria y están trabajando en grandes industrias como Facebook, como Spotify, como industrias que se generan de datos. El siguiente paso es decir, bueno, ¿cómo hacemos que esa industria exista en Chile para que ellos vuelvan? Porque mucha de esa gente lo que quiere hacer es volver a su país y seguir desarrollando su actividad de acá. Y finalmente el último tema es el tema donde sí yo creo que estamos al debe, es estos centros de datos, estos parques tecnológicos que permitan tanto almacenar como procesar datos. Al ser una infraestructura habilitante, tomar decisiones de su desarrollo en base a normas de mercado, es decir, si lo hago sí, solo si tengo clientes, es pernicioso. Y el mejor ejemplo es el siguiente. Imagínate que tienes 2 ciudades y tienen un camino de tierra. Entonces la pregunta es, ¿hay que hacer una carretera? La respuesta mercantilista es, pero si no comercian tanto, entonces ¿por qué vamos a hacer una carretera? Bueno, la carretera es habilitante. Si existiera la carretera, comerciarían 10 veces más. En esta zona, hace años atrás, y es interesante lo que hablas del desarrollo tecnológico y también interesante sobre la posibilidad de hacer negocios. Históricamente, a diferencia de otras regiones del país, en Antofagasta y en todo lo que es el norte, Chile se ha caracterizado porque el desarrollo tecnológico ha estado al servicio del desarrollo industrial también. Pensemos a fines del siglo XIX, en el guano, pensemos en el salitre, que también estaba en esta zona, y en la minería de cobre. Y es interesante, si bien la minería de cobre todavía es el polo de desarrollo económico más importante de Chile, da la impresión de que hoy día vamos a hacer un trasvasije entre la importancia que tuvo en el siglo XX y que lo sigue teniendo en el siglo XXI, la minería de cobre, para pasar a la minería de datos astronómicos. ¿Cómo ves tú que podemos desarrollar esta minería y también convertirla en alta rentabilidad, como lo fue en un minuto la minería de cobre? Lo interesante es que ese parecido es muy bueno, ese paralelo, porque en efecto esto es otro tipo de minería. La diferencia ahora es que hasta el momento nuestra minería ha sido basada en vender un producto bruto. El hecho de tener esta posibilidad de hacer minería de datos nos da el potencial de
vender un producto acabado, vender una solución. Entonces no es solo el acumular los datos, la apuesta está en dar valor agregado a esos datos, ser capaces de predecir cosas, ser capaces de decir cuándo hay que cambiar las piezas de los distintos vehículos antes de que se quemen. Y eso es diferente. Yo diría que eso es lo que cambia un poco. El tener gente que es competente, que pueda entrar en este mercado, es equivalente a vender material bruto. El tener una industria que permita emplear a esta gente y desarrollar esas soluciones desde la región hacia la región en Latinoamérica, eso es lo diferente. Y yo creo que esta región lo que tiene es, al ser el polo de atracción de estas instalaciones científicas, se transforma también en el polo natural para empujar ese desarrollo y conectarlo no solamente con la región nortina, sino de norte a sur. Pero eso ya no es proyección. Ustedes ya están trabajando en eso. Hoy está lo que conversábamos antes de llegar acá, que es el Chilean Virtual Observatory, que es el llamado Chivo, ¿no? Correcto. Esta es ya una organización de científicos que está trabajando precisamente en la infraestructura para desarrollar este desarrollo científico y tecnológico. ¿A qué se dedica? Y digamos que nos cuentes un poco también sobre ese proyecto. El Chilean Virtual Observatory es un desarrollo que se hizo con 5 universidades en Chile lideradas por la Santa María. Y es un proyecto FONDEF originalmente en la academia, que tuvo 2 valores principales. El primero, consiguió que Chile fuera parte del International Virtual Observatory Alliance por primera vez muchos años. El Virtual Observatory como concepto es agregar interoperabilidad entre distintos centros de datos. Por lo tanto, un astrónomo que quiere hacer una investigación no necesita conocer la dialéctica de cada centro de datos. Tiene una forma uniforme y estándar de accesar y hacer preguntas hacia esa base de datos. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Y dónde está el paralelo? ¿Dónde está la transversabilidad? ¿Dónde está la transferencia tecnológica? Imagínense que no son observatorios. Imagínense que son consultorios. Y imaginemos que todos estos consultorios en el país pueden interoperar. Eso significa que un médico, cuando necesita saber de mis dolencias, hace una consulta a todas estas bases de datos y obtiene una ficha única de mis datos médicos y por lo tanto puede tomar mejores decisiones acerca de mi tratamiento. Entonces, la importancia del Chilean Virtual Observatory es que esta forma de trabajar, que es muy común en astronomía y que posibilita acelerar la cantidad de descubrimientos científicos, al mismo tiempo que hacemos esto, podemos transferirla a sectores donde mi vida personal se ve enriquecida gracias a esta interoperabilidad. Da para pensar muchísimo. Sí, hoy día los datos y toda la información que al menos en astroingeniería y en astroinformática está emanando de esta región y se está concentrando en diferentes data centers alrededor del mundo. ¿Por qué hacer esto en la Patagonia? Estamos hablando de una transferencia desde la segunda región, desde el norte del país, a la otra mitad de Chile. ¿Por qué la Patagonia? Correcto. Ahora, solamente para hacer una precisión, para que nadie se haga una impresión incorrecta, esto es un diseño conceptual. Sí, proyectivo. ¿Okay? Es proyectivo, no es que esta instalación exista. A ver, el tema de los centros de datos es importante porque los centros de datos pueden ser tremendamente contaminantes. Un 30% de la energía que se produce en los centros de datos, que se consume en los centros de datos, es para enfriar. Por lo tanto, un centro de datos tiene que estar alojado en un lugar donde existe un entorno frío alrededor para evitar ese consumo energético, para bajar ese consumo energético. 30% es apreciable. Pero aquí pasan cosas bien divertidas. Hemos dicho siempre que Chile es una riqueza en recursos naturales, el cielo es una riqueza. El laboratorio natural. El laboratorio natural de la humanidad. Pero Chile tiene hartas cosas también. Chile tiene la posibilidad de tener las zonas más frías en el sur. Por lo tanto, son condiciones como naturales. Pero además, esos tipos, en esa zona, son las zonas donde existe más posibilidad de generar energías renovables no convencionales. Como ejemplo, en el caso de conceptual acá, era la energía eólica. Por lo tanto, uno puede pensar en centros que son amigables al medio ambiente, donde existe una pequeña planta de paso que alimenta el centro de datos, alimentada también con energía eólica de manera de tener una redundancia, y el agua caliente que emana de estos centros de datos está cerca de un lugar poblado, pero no inmediatamente un lugar poblado, puede servir, o incluso dentro de esta misma ciudadela,
para calentar agua y producir calefacción. Por lo tanto, se vuelve un círculo virtuoso de nuevo. Y así bajar las emisiones de carbono. Hacer menos emisión de carbono, disminuir la huella de carbono. Y además, como todos queremos cuidar tanto el sur como el norte, ahí está este concepto adicional. Queremos que tenga un diseño que no sea agresivo al ambiente. De la misma manera que los observatorios tienen que tener una firma de carbono baja y que no son agresivos al ambiente, que uno no ve una mole de hormigón gigante en la mitad del desierto, tampoco uno quiere ver una huella de hormigón gigante en el sur. Ahora es bien provocativo esto, porque Chile, al ser un país sismológico, cualquier experto en sismología diría, bueno, deberíamos tener no solamente un data center, sino 2 data centers. En el norte tenemos energía solar y al tener los data centers separados por 1000 kilómetros, estamos por más de 1000 kilómetros, somos capaces de tener esa redundancia de datos. Entonces lo importante es reconocer a Chile como algo más que un país de recursos naturales y laboratorios naturales. Nosotros tenemos ventajas comparativas para hacer desarrollos que son amigables, que pueden ser ejemplos para otros países, todo en el mismo país. Todo porque tenemos esta geografía que es muy interesante. Muchas gracias.